Bueno, bienvenidos mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía. Esto tiene que ver con la administración. Así es que vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano Jacob que nos dirija con palabras de oración. Santísimo Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad, Dios mío, que nos das de poder estar en tu casa, Dios mío, para aprender de tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que nuestros corazones, Padre Santo, estén sensibles, Padre Santo, a esa palabra que va a ser hablada esta mañana, Dios mío, que edifique, Padre Santo, nuestra vida espiritual, que nos dé, Dios mío, la sabiduría, Dios mío, para poder aplicarla a nuestra vida diaria, Señor, a nuestra vida como familia, Padre Santo, como iglesia. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra y te pedimos que tú seas hablando por medio de nuestro pastor. Sí, Señor. Que tú nos pongas, Padre Santo, palabras de sabiduría, Dios mío, palabras que edifiquen, Padre Santo, nuestras vidas. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca de el Señor Jesucristo nos habla acerca de la mayordomía. Y vamos a Lucas capítulo 16. Lucas 16. Estamos ahí en Lucas 16. Vamos a leer del verso 1 al 8. Verso 1 al 8. ¿Y qué le parece si yo leo el primer verso, los hermanos de este lado leen el segundo, los de acá el tercero, y así en el 8 nos unimos todos? Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debe mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite, y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y a la buena amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bien, dice la verdad central: Jesús urgió y urge a sus seguidores a usar las cosas materiales para producir resultados eternos. Ya saben más o menos de qué se trata el tema, ¿verdad? Entonces, en los estudios pasados hemos hablado un poco acerca del peligro de los bienes y dijimos que pecado en realidad no es tener bienes o ser rico. El pecado está cuando confiamos más en esa riqueza o en esos bienes y no en Dios, que es el que las provee. Ahora, el Señor Jesucristo en el capítulo 15, 14, viene de dar una serie de parábolas. Viene hablando acerca de el hijo pródigo. Habló acerca de la mujer que perdió su moneda, ¿verdad? Comienza con la oveja perdida, el capítulo 15, luego la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Son parábolas donde hay enseñanzas, pero esto lo está diciendo por causa de las grandes multitudes que iban con él y que, ¿verdad? También porque habían publicanos y pecadores que se acercaban para oírle. Y les hablaba así en parábolas.
Y llegando al 16, después de haber platicado esas parábolas, también continúa con este. Y le dice, ¿verdad? Aquí ya directamente a sus discípulos. Dijo, también dice a sus discípulos. Aquí ya es un enfoque ya no para tanta gente de la que estaba rodeada, sino que esto como que quería que fuera enfático, pero más con sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Bueno, aquí tenemos esta situación. El punto 1 dice la situación y la parábola. Y se trata precisamente, ¿verdad? Jesús está aquí frente a sus discípulos. La enseñanza de esta parábola era útil para todos. Los discípulos necesitaban aprender a servir a Dios con sus bienes y los fariseos necesitaban ser recordados, ¿verdad?, de su orgullo, a lo que ellos añadían la avaricia, y los publicanos, que tradicionalmente eran los que poseían riquezas injustas, mal ganadas, y tenían que ser llamados a la reflexión. Bueno, nosotros como creyentes, ¿verdad?, sabemos que tenemos una responsabilidad. El mundo no lo ve bien porque no lo entiende así, pero todo lo que tenemos lo recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos aprendido por principios bíblicos y por modelo de nuestros padres que nos enseñaron. En mi caso, ¿verdad?, yo siempre hablo de mi madre, que fue la que nos enseñó la palabra y las prácticas que ella tenía. Si ella hubiera tenido una entrada constante, ¿verdad?, de cada semana, ella nos hubiera dicho: todo lo que ustedes reciben, el 10%, esto es para el Señor. Y entonces, como no lo tenía, pero cuando ella llegaba a tener, ya sea que vendiera un producto, allá era muy fácil, a lo mejor en los tiempos cuando se cosechaba el maíz o el mango o ciruelo, ¿verdad?, y que se podía vender, ella de lo que vendía traía su porcentaje a la iglesia. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como hijos del reino, estamos llamados a ayudar, ¿verdad?, en todo lo que es, mientras estamos aquí en la tierra, todo esto lleva gastos. Entonces, la parábola presenta a un hombre rico que reclama a su mayordomo que le rinda cuentas, dado que ha recibido acusaciones de derrochador. El mayordomo, que aún tiene un poco de tiempo para preparar las cuentas, reflexiona sobre su actuación y decide congraciarse con los deudores de su amo para ganar amigos que le ayudarán cuando sea despedido. Pueden surgir algunas preguntas aquí. Por ejemplo, esta parábola, el Señor está diciendo que un hombre rico, pero ¿a quién exactamente se está refiriendo él? ¿Cómo se puede interpretar? Y algunos de los grandes estudiosos dicen que esta pudiera ser una de las parábolas más difíciles de interpretar, porque se está hablando de un hombre que es rico, pero no se dice que era un hombre justo. Puede ser que era un hombre rico, pero que hacía tranzas, tenía un mayordomo que pudiera ser igual. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Alguna vez usted ha conocido o ha estado en alguna situación así en la que puede enriquecerse? Hace muchos años, pero muchos años, yo recuerdo muy joven, tuve la oportunidad de andar en malos pasos. Muy pocas veces platico esto porque no es algo tan agradable, ¿verdad? O más bien no es agradable. Y no es por jactancia, pero en medio de toda la necesidad en la que crecimos, que muchos ya conocen también porque seguido la refiero, en mi juventud, tendría yo unos 15 años, y empecé a relacionarme con personas que traficaban droga, y entonces
tuve la oportunidad de hacer mucho dinero muy fácil y muy rápido. A los 15 años yo ya tenía ganado, tenía un carro y tenía una cuenta en el banco. Entonces, gracias a Dios que el dinero no me deslumbró ni los bienes que había obtenido. Y puedo decir que eso no era algo que con lo que me iba a quedar para siempre, porque siempre hubo ese conflicto interno entre los principios que se me habían enseñado y de la manera como había obtenido esos bienes. Entonces, como dice el dicho, todo lo que llega fácil, o lo mal habido, el dinero mal habido, dice que también, ¿verdad?, pronto se acaba. Entonces, a mí no me dolió cuando todo aquello así, de repente se desapareció, o nos los acabaron, o se gastó, o lo que haya sido, ¿verdad? Entonces, pero me acuerdo que tuvimos la oportunidad con ello de hacer cosas buenas. Entonces, nunca le dije a nadie de dónde venía ese dinero, simplemente yo quise hacerle para ayudar a aquellos que tenían necesidad y suplir algunas necesidades aún dentro de la misma iglesia que tenía parte de esos bienes cuando llegué otra vez de regreso a los caminos del Señor. Entonces, ¿de qué otra manera podía yo deshacerme de ese dinero? Entonces tuvimos que darle, ¿verdad?, un buen uso. Y gracias a Dios, ya a los 17 años recuerdo que entonces empecé a trabajar, a ganar ahora sí con el sudor de mi frente, con honradez, ¿verdad?, aquel dinero. Pero por lo que había sido enseñado, entonces todo, recuerdo que desde entonces hemos aplicado o hemos practicado lo que la Escritura nos dice, de darle al Señor lo que es del Señor, ¿verdad? Cumplir, cuando dice que al César lo que es de César es cuando usted cumple con los gobiernos, ¿verdad? Que también le cobran una cuota por trabajador, ¿verdad? Cuando usted trabaja le deducen ahí para los impuestos, eso es lo que se le paga al gobierno. Entonces cumplimos con todo ello. Y entonces del dinero que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces damos, ofrendamos a la casa del Señor. Entonces, si bien ha habido distintas interpretaciones, creemos que el amo representa a Dios mismo, a nuestro Señor, y el mayordomo, pues a cada uno de nosotros que debemos considerarnos frente a Dios, ¿ya?, no como poseedores, sino como administradores provisorios de los bienes que nos han sido confiados. A partir de esto, el resto de la parábola adquiere su sentido propio. Bueno, vemos a este hombre, esta es la parábola, esta es la situación. Ahora, Dios nos ha confiado a nosotros, nos ha confiado que seamos responsables, que seamos mayordomos, que seamos buenos administradores. Pero ¿cómo hemos administrado los bienes o lo que Dios nos ha dado? Hemos creído que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice la Escritura que habían quienes salían y recogían bastante para tener alimento, para comer, y dice que los que recogieron poco, no les sobró, no les faltó. Y los que recogieron mucho, quizás pensando que no les iba a alcanzar, dice que tampoco les sobró. O sea que los que recogían poco, los que recogían mucho, todos estaban bien, cabales, dijeron por ahí, ¿no? Entonces, lo que Dios nos da el privilegio de poder ganar de nuestros trabajos, extraer buena ganancia. Hay quienes, ¿verdad? Aquí no todos ganamos 10 la hora, o 15 la hora, o a 20 la hora, ¿verdad? Todos tienen diferentes, ¿verdad? Entonces, promedios de entradas a su casa, de su trabajo, ¿verdad? Pero de todo ello, ¿verdad?, depende de cómo usted lo administra. Y todo ello, ¿quién es el que nos los concede? Dios. Entonces Él nos llama administradores o mayordomos de los bienes que Él nos ha confiado. Eso es en la parte física, pero en el medio espiritual, mis hermanos, Dios nos ha confiado riquezas como usted no tiene idea.
¿Sabe que desde el momento en el que nosotros creímos, dice la Escritura, desde el momento en el que oímos la palabra de verdad y habiendo creído en el Evangelio de nuestra salvación, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Entonces nosotros poseemos un poder, hermanos, una autoridad de parte de Dios que depende de nosotros cómo lo estamos usando. Si solamente lo estamos usando para nuestro beneficio, para nuestro bien o para también ayudar a otros. Pero la Escritura dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seríamos testigos del Señor en Jerusalén, Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. El asunto es que muchos de nosotros tenemos ese poder recibido de Dios para poder transmitir el Evangelio, pero no lo estamos haciendo. Entonces eso es parte de la mayordomía. Entonces vamos a ver en el punto 2 la sagacidad en el uso de los bienes. Lucas 16 del verso 8 de la segunda parte, ¿verdad? Y el verso 9. Y luego dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Dice, pues porque los hijos de este siglo, dice, que son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Sabe que hay personas que no son creyentes, pero que aplican este principio en sus vidas? Les he platicado de un hombre que ya bastante mayor, él todavía trabajaba, más de 70 años, y todavía andaba haciendo el tipo de trabajo que yo hago bajo el sol, y un trabajo pues bastante rudo y duro. Se enfermaba muy poco, pero este hombre aplicaba un principio, porque su padre había sido pastor y muchos de sus hermanos profesaban esa fe. Y entonces él, aunque no era creyente, pero no era devoto. O sea, la diferencia de un creyente es que aplica los principios para su beneficio, pero no honra a Dios con su vida, sino solamente para recibir los beneficios. Y entonces él decía, y en algunas ocasiones me quiso usar a mí para mandar los diezmos a la iglesia. Él, desde que yo lo conocí allá por el año 2000, él mandaba sus diezmos, cuando él iba a la iglesia, él los llevaba. Y entonces aún a la gente que no creía, les decía, ustedes deberían de ayudar a las iglesias, de dar su diezmo. Dijo, porque eso es un beneficio, dice, para nosotros. Es una promesa que Dios está, ¿cómo decirlo? No obligado, sino que lo cumple. Dios en su fidelidad, porque dice, probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, aunque él con su vida no honraba a Dios, y él reconocía que era un pecador y que se iba a ir al infierno, pero dice, mientras yo estoy aquí en la tierra, dijo, yo puedo usar ese beneficio, y lo hacía. Y entonces le iba bien. Él era de las personas que no le compraban un plátano, dice, para no tirar la cáscara, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Para decir que era un hombre pues bien agarrado, pero en cuanto a lo que era el dar sus ofrendas, sus diezmos, él no tenía ningún problema. Y a veces juntaba dinero y él mismo me decía, ay, siento que es bastante, dijo, he juntado como de 2 meses, dijo, y siento que es mucho, dijo, pero pues yo sé que me cierro la bendición si no lo mando. Y lo enviaba, o él iba y lo llevaba, ¿verdad? Y a veces, como ganaba muy bien, hacía muy buen dinero, entonces a veces él decía, ¿qué iglesia necesitará? ¿Verdad? Y entonces iba y visitaba una iglesia y ya lo dejaba. Entonces él estaba haciendo, ¿verdad?, una obra, un beneficio, estaba siendo mayordomo, estaba tratando de ganarse a lo mejor el favor de Dios aquí. Pero hay otras personas, ¿verdad?, que lo hacen. Estaba hablando con un compañero de trabajo aquel día y me decía acerca de el ayudar a los demás. Y le dije, bueno, qué bueno que lo hacen. Dice, bueno, especialmente en esta ciudad, dice, de repente alguien se queda ahí, se le descompone el carro, dijo,
y aquel día yo ayudé a alguien y le dije, ¿y qué bueno? Sí, dice, es algo que se ha perdido, es algo que ya la gente no hace, ¿verdad? Y entonces cuando tú haces algo bueno así, dice, tú sabes que te va a ir bien. Digo, por supuesto, especialmente cuando le haces un favor o ayudas a alguien que sabes que no te va a regresar el favor porque no puede o porque no va a tener la oportunidad. Dice, Dios nunca se queda absolutamente con nada. Entonces, muchas veces nosotros hacemos un favor, ayudamos a alguien y muchas veces esperamos que esa misma persona en algún momento nos regrese el favor. Eso no funciona así, ¿verdad? Y como dice un refrán también, ¿verdad? No es bíblico, pero la gente lo dice, haz el bien sin mirar a quién. Pero la Biblia lo dice aún hasta de una manera más profunda, que amemos aún hasta a nuestros enemigos. Y dice que si tu enemigo tiene hambre, que le deje de comer, y si tiene sed, dale de beber, ¿verdad? Entonces, aún haciendo eso, dice que el juicio lo está rodeando a él. Entonces, y que amemos a nuestros enemigos. Entonces, cuando Dios nos ha provisto de bienes, mis hermanos, y cerramos nuestro corazón, especialmente para Dios, porque nos vamos a encontrar con personas que a pesar de los años no tienen el buen hábito, el hábito de ofrendar o de diezmar, ¿verdad? Hay quienes lo ven porque piensan que no es bíblico, o alguien les ha enseñado diferente, o es la excusa porque a lo mejor no tienen la capacidad interior para poder ofrendar y dar a Dios así, o porque no lo han entendido, no lo sé. Pero nos vamos a encontrar con personas que le van a alegar a usted que eso del diezmo es algo que los pastores, ¿verdad?, son los que lo han puesto para beneficiarse a sí mismo. Y qué triste, porque sí hay hombres que han usado eso, ¿verdad?, tergiversando de esa manera el evangelio y poniendo pues un tropiezo para las personas que bien pudieran hacerlo, bien pudieran dar, pero viendo esas prácticas que algunos han tenido, ¿verdad?, con los bienes de la iglesia, que la gente ya no quiere tener esa facilidad de dar. Entonces, vemos aquí la sagacidad en el uso de los bienes. Ya leímos la escritura. Y la primera conclusión que Lucas extrae de la parábola es que los incrédulos obran más sagazmente que los creyentes. Jesús admira la destreza y audacia del mayordomo, aunque aborrezca su injusticia e infidelidad. Es así como una buena enseñanza viene de un mal ejemplo. Los discípulos, que deben ser astutos como serpientes, sencillos como palomas, deben aplicar toda su sagacidad en ganar los bienes celestiales con el mismo empeño que otros ponen en ganar los terrenales. El cristiano debe ponerse a la altura de las circunstancias y obrar sagazmente, es decir, de acuerdo a los cánones de Dios, quien es supremo dador y único propietario de los bienes. Cuando hemos aprendido a dar, ¿verdad?, como dice la escritura, así, medida buena, rebosada, dice, quedarán en nuestro regazo, y que nosotros damos de esa misma manera, Dios nos va a bendecir. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado que Dios les ha dado, que Dios les ha bendecido, porque ustedes han bendecido a alguien, porque ustedes dan y cumplen con sus responsabilidades como buenos mayordomos para Dios, ¿verdad? Y vamos a recibir de Él las más grandes bendiciones. Entonces, las bendiciones que recibimos no siempre van a ser con bienes, sino que muchas veces va a ser con salud. Muchas veces va a ser con esa paz que tiene tu corazón, ¿verdad? Entonces, y no es que la estemos comprando, sino que es lo que Dios da en respuesta a nuestra obediencia. Entonces, seamos consecuentes nosotros con nuestro Señor y con nosotros mismos. Obremos con sagacidad en nuestras relaciones con otros, ayudándoles, aliviándolos, socorriéndoles, ganándoles como amigos a través del amor de Dios que está en nuestros corazones, y usemos las riquezas que Dios nos ha dado de tal forma que cuando éstas falten o nosotros faltemos, nos reciban en las moradas eternas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué haríamos
Por ejemplo, cuando sabemos que nos van a despedir del trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos nerviosos. Bueno, aunque no vivimos las mismas circunstancias, ¿verdad?, que vivían estos. En este caso dice que este hombre se empezó a congraciar con sus compañeros. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando sabemos que hay personas con las que a lo mejor no hemos hablado en mucho tiempo, pero nos consideramos unas amistades y que están en una buena posición por ahí, y ya nos avisaron que es posible que nos corran del trabajo? ¿Qué hacemos? Muchas veces actuamos con sagacidad y empezamos a contactar a aquellas personas que sabemos que en algún momento, cuando ya no estemos aquí, puedan ayudarnos. ¿Le ha pasado? Yo conozco personas de hace más de 20 años que me he encontrado con el paso del tiempo y que en algunas ocasiones se me han acercado y me han dicho, ¿verdad?, si algún día, por alguna razón, en algún momento tienes una necesidad o ocupas algo en lo que yo pueda ayudarte, llámame, con mucho gusto, ¿verdad? Y entonces son personas con las que hemos, pues gracias a Dios que tienen una buena posición social y que hasta ahora, gracias a Dios, pues no hemos necesitado de esa ayuda, ¿verdad? Y a veces decimos, pues también lo mismo, ¿verdad? A lo mejor yo no puedo ayudarte tanto como tú a mí, pero en lo que yo pueda servirte estoy para eso también, ¿verdad? Porque muchas veces así es como pasa. Entonces, vamos al punto 3 y vamos a ver la fidelidad en el uso de los bienes. Dice la Escritura que el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que, si con las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Yo no sé cuántos de ustedes han estado a lo mejor a cargo de alguna, de algún grupo de personas que sus patrones le han dado la confianza de dirigir a un grupo, y que muchas veces nosotros tenemos que decidir o de los mismos bienes que goza la compañía, ¿verdad?, poder darle a los compañeros. ¿Alguna vez ustedes han estado en alguna posición así? Recuerdo en una ocasión, gracias a Dios tuve un patrón que me soltaba la tarjeta de la compañía y me decía, ve, compra esto, lo que ocupes, ¿verdad? Cuando hay una necesidad para el grupo, pues tú la suples, ahí tienes la tarjeta. Y entonces en ocasiones también me decía, Daniel, gracias a Dios nos está yendo bien, usa la tarjeta y lleva a tu familia a comer. Y a mí me daba mucha pena y nunca lo hice, ¿verdad? Pero siempre trataba él de ser buena persona. Él era pastor también, ¿verdad? Ya está en la presencia del Señor. Y entonces gozábamos de una gran amistad, pero como patrón tenía esa facilidad. Ahora, también en una ocasión me dijo, ¿qué te parece? Dijo, me gustaría, ahora ya viene el tiempo de Thanksgiving. Y me decía, ¿le doy $50 o le regalo un pavo? ¿Qué crees que estará bien? Y entonces yo decía, bueno, regálanos $50. Pero déjame le pregunto a los muchachos, ¿verdad? Y entonces yo le preguntaba a los muchachos, ¿qué quieren que les regalen? ¿Un pavo o un gift card de $50? Estoy hablando de hace muchos años. Y entonces decía, no, que nos regalen un pavo, ¿cómo que un gift card de $50? Y entonces yo pensaba dentro de mí, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un pavo? ¿Verdad? Con $15 o $20 yo creo se compraba un pavote, ¿verdad? Y él decía, no, que nos regale un pavo, como que $50. Y entonces yo sabía que el gift card estaba mejor, ¿verdad? Y entonces yo le decía al patrón, yo creo que porque unos quieren el pavo, dije, pues regálenos el pavo y regálenos los $50.
Y entonces el patrón era tan generoso que pues sí. Es de que usted sí sabía las matemáticas, señor. Así lo hacía. Entonces, en algunas oportunidades, pues yo tomaba decisiones, ¿verdad? Y usted dirá, como no era mi dinero, no me dolía. ¿Ya? Era de la compañía, pero estaba ahí para eso, ¿verdad? Para suplir las necesidades. Entonces, a veces me encargaba de comprar pues las herramientas que pues se necesitan y le daba a cada uno de ellos sus herramientas. Estaba ahí para facilitar en alguna forma el trabajo de ellos. Entonces, algunos en alguna ocasión me dijeron que yo estaba más con la compañía que con ellos, que del lado de ellos. Y entonces le decía, bueno, mira, les voy a explicar esto que a lo mejor muchos no pueden entenderlo. Pero el hecho de que el patrón no pueda estar aquí designa a alguien en representación de él para tomar decisiones y para cuidar del equipo de la misma compañía. Y entonces esa es la responsabilidad que yo tengo. Ahora, porque yo tengo este cargo no quiere decir que yo solamente voy a estar con ustedes y vamos a dejar en la ruina al patrón, ¿me entiende? Entonces esa es la responsabilidad mía, tener cuidado del equipo, de la compañía, pero también de ustedes. Entonces que algo sea, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Equitativo, justo, ¿verdad? Entonces yo tenía la oportunidad de poder despilfarrar el dinero de la compañía, pero no, ¿me entiende? Entonces muchas veces sucede que hay quienes pueden quejarse, así como se quejaban estos, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si el patrón hubiera dicho, mira Daniel, prepara, vamos a hacer cuentas, me vas a entregar la tarjeta, ya no vas a poder hacer más porque me dicen que compras lonches todos los días para todos, ¿verdad? Compras mucha herramienta y la están mal usando, ¿verdad? Y entonces estamos teniendo muchos gastos. Y entonces yo empiezo a congraciarme con mis compañeros para que, ¿verdad? Y una vez que me quiten a mí, ahora yo voy a volver al trabajo a hacer uno igual que ellos, con la pala, con el pico, y etcétera, ¿verdad? Y para que tengan consideración mía, ¿verdad? Dice que los hombres, dice, de este siglo, los hombres de este mundo, dice que actúan sagazmente. O sea, dice que más que los hijos del reino. Entonces, aquí se está hablando de estos como que el patrón era chueco, el mayordomo era chueco, y entonces es por esa razón que podían, ¿verdad? Cuando este empezó a congraciarse con los otros, con sus compañeros, o con los ayudantes del patrón, dice que aún el mismo patrón lo alabó, aunque eran los bienes de él, pero ha dicho, mira este. Dicen que el ladrón que roba ladrón. El dicho de allá afuera, ¿verdad? Que tiene 100 años de perdón. Bueno, el caso es que este, como que era tranza, ¿verdad? De tal manera que, ok, se maravilló de que el criado o el mayordomo que tenía salió bien sagaz. Y dijo, a lo mejor pensó el dueño, ¿verdad? Dijo, ni a mí se me había ocurrido. Inteligente este. Así es que para cuando ya no sea mayordomo, este va a estar bien con los demás. ¿Me entiende? Entonces, aquí las interpretaciones. Pero vamos a lo que nosotros podemos aprender de esta parábola, mis hermanos. Nosotros hemos sido bendecidos de muchas maneras. Con salud, con bienes, con un trabajo, con fuerzas para desarrollar nuestro trabajo. Y entonces nos estamos preparando porque el Señor nos va a llamar a cuentas. Pero ¿qué estamos haciendo? Dice la Escritura que nosotros, precisamente el verso que estamos aprendiendo para la escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros hacemos las buenas obras, pero no porque vayamos a recibir algo, sino porque ya lo recibimos. Entonces estamos siendo mayordomos de lo que ya recibimos. Estamos siendo el canal de bendición para otro porque ya recibimos esa bendición. Entonces muchas veces todavía nos cuesta trabajo poder deshacernos de algo, de algún bien material, pero la Escritura en el sentido espiritual, nosotros, hermanos, somos bien ricos. Podemos regalar esa bendición, dar todo eso que Dios nos ha transmitido. Dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y entonces nosotros no merecíamos más que la condenación eterna. Sin embargo, por su gran amor, por su justificación y la santificación que está realizando en nosotros. Entonces, sigue diciendo aquí el comentarista, ¿verdad? Dice, no solo hace falta ser sagaz, hay que ser fiel en el manejo de los bienes. Los hombres son sagaces en sus tratos con otros, pero no son fieles. La parábola es aquí un ejemplo por contraste. El mayordomo había sido sagaz, pero infiel. Fue infiel en lo poco, por eso su señor le pidió cuenta de su mayordomía y se la quitó. Porque no pudo ser fiel aún en las riquezas injustas, no propias. En contraposición con las riquezas injustas, hay otras riquezas que se describen como lo mucho, verdadero y vuestro. Si los bienes de este mundo son pequeños, hay otros mayores, los bienes espirituales del alma. Si los bienes de este mundo son riquezas injustas, hay otras riquezas verdaderas, porque responden perfectamente a todas las necesidades del alma y son eternas. Si los bienes de este mundo son ajenos y externos, ya que nos fueron dados por Dios para que los administráramos por un poco de tiempo, hay otros bienes que son nuestros, la vida eterna, la salvación son una herencia eterna, adquirida legítimamente por nosotros, no por nuestro mérito ciertamente, ni porque hayamos pagado nosotros el precio de ellas, sino que son de Dios, pero no por ello menos nuestras. Así es que necesitamos ser fieles en los bienes que Dios nos ha dado para que podamos también escuchar de Él. Muy bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, según Lucas 19:17. Le he platicado de un compañero de trabajo que tuve hace muchos años, casi antes de que me casara. Ya son muchos años. Y este hombre allá en México, ¿verdad? Trabajaba en la misma empresa y continuamente, casi cada principio de semana, porque nos pagaban cada fin de semana, siempre venía: Daniel, préstame 15 pesos. Daniel, préstame 20 pesos. Préstame 10 pesos. Y así, poquito en poquito, pero siempre. Y esos nunca regresaban porque pensaba que, pues, como era poquito, ¿verdad? Yo no lo necesitaba. Yo era soltero. Y entonces, un día llegó con la necesidad, bueno, no era necesidad, simplemente yo acababa de adquirir unos bienes allá. Y entonces me dijo, Daniel, me dijo, préstame 6,000 pesos. Y entonces dice, me están ofreciendo un terreno allá donde compraste, dijo. Y pues, pues préstame, dijo. Yo ya metí la solicitud para un préstamo y ya me lo van a autorizar, dijo, así es que en cuanto me lo den yo te lo pago. Y entonces yo me lo quedé viendo, ¿verdad? Y entonces le dije, ay. Le dije, mira, te voy a hacer claro. Los 15, los 10, los 20, los que te he prestado en el pasado que nunca han regresado. Le dije, si lo poquito no pudiste regresármelo, ¿tú crees que estos 6,000 me los regresarán algún día? No, yo te prometo que... Le dije, ¿sabes qué? Dijo, yo sé que tú tienes dinero. Le dije, sí. Ya investigaste. Y sí tenía dinero. Le dije, pero, le dije, en 3 meses me voy a casar. Voy a echar la casa por la ventana.
Entonces voy a gastar, necesito el dinero. Dijo, no, en 15 días cuando salga el préstamo yo te lo pago. Y entonces le dije, mire, ve y trata de buscar a alguien más. Si no consigues, entonces pues regresa y a ver qué hacemos. Y ya como a la hora, ¿verdad? Desde allá bien lejos me gritaba, ya conseguí. Dije yo, ay, gracias a Dios. Ya conseguí. Me dijo, fulano de tal me prestó. Dijo. Y entonces yo pensé en aquel pobre, ¿verdad? Que le había prestado. Porque... Bueno, resulta que, para no hacer tan larga la historia, nos casamos y pasó tiempo todavía. Y él todavía no pagaba. Le dije, yo le presto el dinero, hubiera estado necesitado para mi boda, ¿verdad? Y lo que iba a gastar, y entonces él no hubiera cumplido. Pero los de allá afuera son bien sagaces. Tienen una labia muchas personas para conseguir lo que quieren. ¿No le ha pasado que a veces usted dice, ya no vuelvo a caer con este o con este, ¿verdad? Y le cuentan otra de vaqueros y usted se la cree. Y ni modo, ¿verdad? Así nos pasa. Pero saben que cuando muchas veces hacemos cosas buenas por alguien más, ayudamos a alguien a salir de alguna situación, queda la satisfacción de que por lo menos pudimos ayudarles en algo. Entonces, hay personas, y usted dirá, hay personas que no se lo merecen. Sí, cierto. Hay personas que no se lo merecen. Porque muchas veces, por un préstamo, usted ha perdido esa amistad. ¿Sí? Yo recuerdo que en alguna ocasión, mi patrón decía esto, ¿verdad? Y aprendí de ellos hace muchos años. Alguien se acercó y le dijo, patrón, le dijo, présteme $500. Y le dijo mi patrón, esto fue lo que le dijo. Le dijo, ¿quieres perder mi amistad? Te los presto. Porque yo sé que si te los presto, si no me lo pagas en el tiempo que dices, o cuando lo tengas y yo te tenga que cobrar, o me sacan la vuelta, o dejamos de ser amigos. Porque por causa del dinero uno llega a perder amistades. Y entonces dijo, ¿tienes necesidad? Mejor te lo doy. Así es mi patrón. Y entonces aprendimos, ¿verdad? Entonces me acerqué y le dije, présteme 20,000. No se lo digo. Te lo doy, Pero hay personas que tienen una facilidad y estos mismos usan la sagacidad para estar bien con muchas personas, ¿verdad? Que saben que van a necesitar de esa ayuda. Y este es el ejemplo que la Escritura nos pone, ¿verdad? Del Señor Jesucristo en esta parábola, lo que enseña de aquel mayordomo que habiendo sido infiel, y muchas veces nosotros, mis hermanos, no podemos a veces cumplir con ello. Recuerdo que hace muchos años tuve un pastor y me gustó en una ocasión cómo él habló acerca de los diezmos, porque muchas veces los que enseñan acerca del diezmo hablan más de la maldición. No, es que la Biblia dice que estás bajo maldición y que Dios te va a maldecir, ¿verdad? Malditos todos porque me has robado. Y había este pastor que hablaba más de la bendición. Y él decía, y ponía ejemplos como este. Le decía, por ejemplo, hablando con una persona en una ocasión, lo ponía como ejemplo y decía, mira, si tú no puedes ser fiel con Dios en tus diezmos, ¿qué es lo que te está faltando? ¿No ganas bien, ganas muy poquito? ¿O por qué no le das a Dios lo que la Escritura demanda? Es nomás por obediencia.
nadie te está obligando, sigue siendo voluntario. Dice, pero si la razón es por la que no te alcanza, dijo, ¿crees que pudieras diezmar si yo te presto lo que te falta para diezmar? Ah, no, pues es que entonces sí. Dijo, entonces dice el pastor, quiere decir que siendo yo un hombre imperfecto, confía más en la palabra que yo te estoy diciendo que en la promesa que Dios te está diciendo acerca de que Él te va a bendecir. Y hemos escuchado testimonios y testimonios. Recuerdo de una mujer allá en mi tierra, y algunos hermanos decían, en esas paredes, en ese techo, en ese piso, en esas bancas, dijo, yo veo a la hermana, no recuerdo cómo se llamaba, se me fue su nombre, pero dice, ellos, y decían, ¿por qué ven a la hermana? Luego resulta que esta hermanita, allá para el sur, mis hermanos, para los que no saben, hay ciertos lugares donde la mujer es la que suple las necesidades del hogar, especialmente en Tehuantepec, las tehuanas. Ellas son las que van y buscan el alimento, y el hombre se queda en la casa criando a los hijos. Bienaventurados los hombres. Ellas hacen sus totopos, sus tortillas, sus clayudas, y van al mercado, su queso, o lo venden, y mientras el marido pues en la casa. Esto es como, vamos a decir, parte de la cultura ahí. Y entonces había esta hermanita, no sé si aplicaba lo mismo, pero mencionaban el nombre de ella. Dicen que esta mujer llegó un día a decir, ¿por qué mi Señor tiene que solamente llevarse el 10% y yo quedarme con el 90%? ¿Por qué no es al revés? Y ella empezó a practicarlo al revés. Dice que el 90% empezó a traerlo al templo y ella se quedaba solamente con el 10%. Y esta mujer llegó a ser tan próspera. Ahora, no estoy incitando a que usted, ¿verdad?, haga lo mismo. No. Okay. Solamente se me ocurrió este ejemplo de esta mujer, de que muchas veces, aún en lo poquito, al hombre se le hace muy difícil poder tener esa fidelidad con Dios. Cuando esta mujer empezó a vivir solamente con el 10% y le fue mucho mejor que cuando se quedaba con el 90%. Llegó a tener ganado, su casa ya la tenía mujer que tenía gente a su servicio. Entonces, por esa generosidad que ella tuvo con Dios, entonces después entendí por qué decían, veo a la hermana en las paredes, veo a la hermana en el techo, veo a la hermana en el piso, en las bancas, en todo, porque toda aquella generosidad que ella tenía era para embellecer el templo. Entonces, mis hermanos, cuando en lo poquito somos fieles, dice que podemos ser confiados en muchas otras cosas más. Gracias a Dios por todas estas enseñanzas que hemos adquirido a través de los años y que hemos practicado la integridad y la honestidad dentro y fuera de la casa del Señor. Entonces, tenemos asegurada esa bienaventuranza de parte de nuestro Dios. Cuando dice que en lo poco hemos sido fieles, entonces en lo mucho nos pondrá. Terminamos con el punto número 4. Dice que la integridad en el uso de los bienes. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Un refrán popular dice, si quieres saber cómo es un hombre, fíjate en qué gasta su dinero. ¿En qué estamos gastando nuestro dinero? En comida, ¿verdad? El dinero y los bienes deben estar al servicio de lo que decimos ser cristianos
Quien gasta sus bienes en placeres o gustos personales está sirviendo a otro Dios, a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Y quien sirve a la riqueza no puede servir a Dios porque se está sirviendo a sí mismo, a su propio ego. Y el cristiano no puede ser inconsecuente con su fe, gastando sus bienes en sí mismo. La integridad moral y espiritual del creyente requiere que todo su ser, su vida entera y también sus bienes estén al servicio del único y suficiente Dios, quien pretende quedar bien con Dios y con el diablo. Es como el hombre de doble ánimo que dice Santiago, que es inconstante o inestable en todos sus caminos. Es el cristiano tibio, ni frío ni caliente, a quien el Señor está por vomitar de su boca. La sagacidad, fidelidad, integridad son tres palabras que tienen algo que decir en cuanto a cómo usa usted sus bienes. ¿Sirve a Dios con sus bienes? Entonces, cuando, ¿verdad?, todo lo que tenemos lo ponemos al servicio de la iglesia, de nuestro Dios, pues sirviendo a nuestros hermanos, servimos a Dios. Y algunos piensan, ¿verdad?, ¿cómo puedo servir a Dios? Sirviendo a los hermanos, sirviendo a sus vecinos, sirviendo a todos los demás, poniendo todo lo que tiene como un canal de bendición, ¿verdad? Como aquel hermano que hablaba, mi hermano, ¿quién fue el que dijo? El hermano Ángel o el hermano Jacob, de este hermano que le pidió a Dios una ven para poder llevar a los hermanos a la iglesia y después les pedía que por favor no le ensuciaran la ven, que por eso ya no les daba rayo. Cuando los bienes hemos pedido para servir a Dios, aquel que decía, si Dios me diera una bicicleta, y el Señor se la concedió, y después digo, si el Señor me diera un pick-up, y el Señor le concedió el pick-up, y luego un domingo se le ocurrió que podía ir a vender productos a la ciudad, y así hasta que dejó de ir a la iglesia, y la riqueza, los bienes, lejos de ser una bendición para él mismo o para la gente que estaba alrededor de él, ¿verdad?, lo usó para alejarse de Dios. Entonces, mis hermanos, conscientes de que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, todo lo que somos se lo debemos a Dios, ¿cómo no servirnos unos a otros y usar todo lo que tenemos para el beneficio del mismo reino? Sean bienes, propiedades, casas, etcétera, ¿verdad? Así es que recuerdo que hace tiempo una señora nos quería donar un espacio allá cerca de Dollar, aquí en White Hills, más cerquitas, y entonces nunca seguimos procurando esta relación de amistad con estas personas. Entonces todo eso hubiese servido para algo. Tenemos una sombra allá y, ¿verdad?, podemos hacer hasta un día de campo allá en medio del desierto. Algo se puede hacer, ¿me entiendes? Entonces hay personas que usan sus recursos para bendecir a alguien. Ella tenía 10 acres y decía, le voy a regalar medio acre ahí. Y casi le decía yo, ¿por qué no el acre completo? Se queda con 9. Pero si lo vuelvo a encontrar por ahí, le voy a decir, ¿Quiere la mica? Ya va a ver. Bueno, pero lo bonito de ello, mis hermanos, es que podemos aprender que todo aquello que usted haga por alguien siempre tiene una recompensa. Y aún que no fuera porque estamos esperando una recompensa, sino más bien porque somos un canal de bendición. Esa es la mayordomía. Eso es hacer bien con el bien que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Amén. Vamos ahora. Hermanita Terelia. Padre celestial que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades y tu misericordia, Señor, por el hecho que estamos aquí reunidos, Señor, escuchando de tu palabra, alabando tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos por medio de tu palabra, Señor, cómo conducirnos hasta nuestra economía, Señor, que es tuya, Señor, porque tú nos has proveído. Gracias, Señor, por los que escriben, Señor, hacen tiempo para instruirnos, Señor.
más fácilmente, Señor, que podemos entenderlo. Gracias, Señor, por nuestro pastor, por nuestros líderes, Señor, que están trabajando diario para servirte, Señor, a ti, y así nos ayudan a nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú eres, Señor. Gracias. Bendícenos en esta mañana, Señor, y ayúdanos a llegar a nuestras casas con bendición, con tu protección, Señor, y tu guianza en todo tiempo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que quebranta nuestros corazones, Señor, y nos ayuda, Señor, para entender y saber los errores que tenemos, Señor, cada hora y cada día, Señor, de nuestra vida. Bendícenos, Señor, y así te dejamos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Estamos despedidos, mis hermanos. Vemos